han pasado muy bien y no pretendo cantarles el Happy Birthday. Quiero más bien que me ayuden. Lick, hermano Luis, cuénteme por favor, ¿qué les recordó su cumpleaños? Gríteme. ¿Qué fecha cumplió? El 15 de octubre. ¿Y qué recordatorio o recordatorios trajo a su vida el 15 de octubre? Dígame rápido dos. Entonces recordó que Dios lo ha sacado de ese momento de angustia y de incertidumbre. ¿Okay? ¿Qué más? Además de que en su vida anterior andaba en otros caminos, ¿cierto? Usted andaba siempre detrás del peligro. Ok, ¿qué más? Le recordó que ya estaba viejo. Sí, también les recuerda tantos años. ¿Qué más? Bien, gracias hermano Luis. Creo que es suficiente referencia para lo que debo recalcar. Las fiestas de cumpleaños nos recuerdan parte de nuestra historia. Frecuentemente los detalles que casi siempre resaltan es cuántos años llevamos en esa historia. También nos recuerda dónde nacimos, de dónde venimos. Y creo que esa es la razón, entre muchas otras, del por qué nuestros familiares que viven en otros países, sus fiestas de cumpleaños no son muy felices. La nostalgia y la tristeza se apodera de ellos, con justa razón. Recuerdan en su natalicio su tierra natal, están tan lejos de ella. Recuerdan además su familia y están lejos de ella. Hermanos, por favor. Gracias. Y están tan lejos de eso que eso provoca la nostalgia y la tristeza. Lo mismo sucede en el matrimonio o con el matrimonio. Lo mismo sucede, me refiero a los aniversarios. Lo mismo sucede con la fiesta de fundación de una institución o de un país. Y lo mismo sucedía y sigue sucediendo con la historia de la nación judía. Cada fiesta era para recordarles quiénes eran ellos, de dónde Dios los había sacado y para qué Dios los había escogido como su pueblo. Recalco, cada fiesta debía recordarles esas cosas. Lamentablemente ellos no quisieron escuchar. Por ratos temo que la iglesia está cometiendo el mismo error de la nación judía. Es que creo que la iglesia no piensa de dónde Dios nos sacó, el por qué Dios nos sacó. Prueba de ello es que algunos creen que Dios los sacó de su vieja vida para ahora deleitarse en el fruto de su trabajo. Ni se les cruza por su mente que Dios los sacó de ahí para glorificarse en usted, siendo de testimonio a otros a través de su servicio. Eso no está en su estilo de vida. Y quizás esa es la razón por la que hoy por hoy me emociona tanto la idea de evocar estas fiestas. Algunos dicen, mire, no está bien evocar las fiestas del Antiguo Testamento. Eran puntualmente para el pueblo de Israel. Es que no saben lo que hablan. La gente
disfruta abrir sus labios sin conocimiento y sin la unción de Dios. Por eso dicen cada bobería y a veces son usados por Satanás para atacar a los que sí hacen diferencia. Bueno, recordar quiénes éramos, recordar de dónde Dios nos sacó, recordar por qué Dios nos ha escogido como su pueblo. Esa es la razón de estas fiestas. Cada una de ellas evoca precisamente esos puntos. Y estoy muy cerca de decirles, oigan, la fiesta que vamos a estudiar hoy es la más hermosa. Pero cada vez que estudio otra digo, no, esta es la mejor. Así es que no voy a decir eso que nace en el corazón de un neófito. Más bien digo, creo que aquellos de ustedes que tienen sed de estudiar la Biblia verso a verso van a disfrutar lo que están a punto de escuchar. Esta fiesta se llamó la fiesta del shofar. Para otros, la fiesta de las trompetas. Es que dicen, y eso no está puntualmente en la Biblia, sí está la historia, pero el vínculo no aparece de esta forma. La relaciona nada más la historia secular judía. Se dice que la trompeta como instrumento de viento nació precisamente con el shofar. Y en la historia más grande en cuanto a prueba que un mortal pudo vivir. Haber superado esta prueba hizo que la historia llamara a este hombre el resto de la eternidad, el padre de la fe. Para ponerle mayor relevancia, ahora me voy al futuro. Ya les he dicho sobre el pasado. En cuanto al futuro, Pablo profetiza que en un futuro cercano, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y seremos arrebatados juntamente con Él por la eternidad. Y ambas están íntimamente relacionadas. Estoy diciendo que hoy vamos a vincular en el pasado la historia en donde surge el padre de la fe con el arrebatamiento de la iglesia, y ambas son parte de lo que evoca la fiesta de las trompetas. Ay, ¿qué tipo de fiesta es esta? Que en un solo festival se evoca al padre de la fe y a la trompeta final. Bueno, es una fiesta más que hermosa. Por eso y más, nuestro sermón de hoy se titula La fiesta de las trompetas. Vayan en sus Biblias hasta Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Cuando lo encuentran, por favor, se ponen de pie y van hasta el verso 23. Por cierto, les animo a corregir en su léxico el error que con frecuencia cometo. Menciono Levíticos en plural y el libro es en singular. Levítico, capítulo 23. Cuando usted le agrega la S, se refiere al plural de todos los levitas. Vamos al verso 23. ¿Listos? Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Significa que en el séptimo mes habría un sábado especial. Eso es como 2 sábados, ¿lo entienden? Porque el primer día de mes, ¿cuál es? El primer día de semana es domingo, pero aquí dice que el primero del mes tendréis día de reposo. Convertiréis ese domingo en un día de reposo. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación.
ningún trabajo de siervos haréis. Ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, ruego tu Espíritu hable a nuestras vidas y que crezcamos, y que cuando esa trompeta suene, nuestras almas vayan hasta ti, Señor. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Abraham fue llamado por Dios mientras vivía en Ur de los Caldeos, así se llamaba esa tierra, hoy día lo que ocupa el país de Irak. Dios le dijo: deje toda su parentela, voy a hacer de usted una nación tan grande como las estrellas del cielo o la arena del mar. No podrá contarse. Abraham obedeció. Eso significa que tuvo fe. Es lo mismo que decir, Abraham tuvo fe. Prueba de ello es que obedeció. Bueno, con el correr del tiempo, la angustia se apoderó porque su esposa era estéril. ¿Cómo iba a surgir una nación tan grande sin hijos? Dios tenía un plan en medio de todo esto. Y de ese vientre infértil surgió el hijo de la promesa, llamado Isaac. El tiempo pasó más rápido de lo que todos suponemos. Cuando ya Isaac era un muchacho, Dios ordenó algo que solo Abraham, creo, habría sido capaz de llevar a cabo. Dios ordenó degollarle, sacrificarle como un cordero. Pidió al hijo de la promesa, pidió al único hijo de Abraham. Durante 3 días el corazón de Abraham quedó destrozado. La Biblia no lo dice, pero yo intuyo que fueron 3 días que no probó bocado, no pudo dormir. No podía explicarse cómo Dios podía pedirle esto. Que ese chico hubiese nacido era un milagro. Y que ahora Dios dijera, debe sacrificarlo. Una vez más, prueba que tenía fe. Obedeció. Al 3er día llevó al chico hasta el monte Moriah. El niño le preguntó: papá, veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? No sé cómo agarró fuerzas para responder. Solo respondió con su voz entrecortada: Dios proveerá, hijo. Dios proveerá. Después de eso, tomó el cuchillo y me imagino que a espaldas de su hijo. Y cuando estaba a punto de degollarlo, el mismo ángel de Dios gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, deja al niño. Ya conozco que temes a Dios. Mira en tu espalda. Y a su espalda, en una zarza, enredado un carnero. Y estaba enredado por sus cuernos. Abraham tomó el carnero diciendo: Dios proveyó. Y desde entonces el monte Moriah significa Dios provee para su pueblo. El ángel de Jehová, nuestro Señor Jesús, dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En otras palabras, nuestro Señor se le apareció por segunda vez a Abraham y le dijo: en un futuro cercano, Abraham, tú no lo entiendes, yo tomaré el lugar de ese carnero. Yo seré sacrificado en una cruz
para que todo aquel que ponga su fe, así como tú lo hiciste, en mi Padre, tenga vida eterna. Cuando Abraham contó esta historia, hasta aquí llega la parte bíblica. La parte secular dice que los judíos tomaron los cuernos de ese carnero para convertirlo en un instrumento musical que recordaba al Padre de la fe. A ese instrumento musical, que no es más que el cuerno de un carnero, se le llama shofar en hebreo. Se dice que al traducirlo al español se escucha como trompeta. Y los historiadores insisten que el origen de ese instrumento de viento es precisamente con el shofar. Otros dicen que no, que la trompeta es mucho, pero mucho más antiguo a este pasaje. No nos importa dicho debate histórico. En realidad, el espíritu es el mismo. ¿De qué hablo? Se convirtió en un instrumento de viento, en una especie de trompeta o una trompeta. Y desde entonces, ese shofar tuvo cuando menos 3 importantes usos. Digo cuando menos porque son muchos más en la Biblia, pero cuando menos se ocupaba ese cuerno para convocar al pueblo, pero lo que la Biblia llama santa convocación, una fiesta espiritual, la de cumpleaños. Bueno, si esa fuera una fiesta que la Biblia convoca, esa trompeta es la que anunciaría que llegó el día de la santa convocación. Cuando la ley fue dada por Moisés, o cuando Dios dio la ley a Moisés, fue acompañada en el pueblo precisamente del sonido de las trompetas. Segunda razón para la que se ocupaba. No estoy diciendo que es por orden de importancia, solo estoy hablando de orden de aparición en cuanto a usos del shofar o de la trompeta. Las murallas de Jericó cayeron ante el sonido del shofar. El pueblo se unió en gritos y entonces Dios hizo que cayeran las murallas de Jericó. Dicho de otra forma, las trompetas se ocupaban para preparar a Israel para la guerra. Cuando el pueblo se veía amenazado, los sacerdotes salían del tabernáculo con el shofar y el pueblo sabía con distintos tonos que era el momento de prepararse para la guerra. Otra era para el inicio del año civil. ¿Qué es el año civil? No es el año acostumbrado para nosotros o el gregoriano, sino para distintas culturas o pueblos, lo que para ellos es su año. Dicen que nuestro año civil es el día que nacimos, ahí comienza nuestra vida. Pues bien, el inicio del año espiritual de Israel se ocupaba el shofar. Aún más, hay distintos estudios que al traducir la palabra del día en hebreo, se traduce como el principio de los principios. Y dicen, bueno, el año cívico de Israel es precisamente el principio de todo. Ese fue el día en que Dios creó los cielos y la tierra, y lo vinculan con lo que yo antes les dije, que era ese domingo se convertiría en un sábado. También ocupaban el shofar para anunciar arrepentimiento. Dicho de otra forma, y vamos puntualmente a la fiesta de las trompetas. La que sigue a las trompetas es la fiesta de la expiación. ¿Y cómo decirles yo ahorita? La más importante es la que viene. Es que todas son hermosas. Pero esa era la que hablaba del momento en que el pueblo era libre del pecado. Entonces, 10 días antes, todas las mañanas
y todas las tardes, es decir, al salir el sol y al ponerse, los sacerdotes tocaban las trompetas o el shofar, y todo el pueblo debía tener actitud de arrepentimiento. Voy a repetirlo. 10 días antes del shofar, justo cuando empezaba la fiesta de las trompetas, los sacerdotes salían del tabernáculo al salir el sol y al ponerse, y tocaban las trompetas. Todo el pueblo debía detenerse en lo que estaba haciendo y debían tener una actitud reverente a Dios y arrepentirse de su pecado. ¿Por qué? Porque el día de la expiación no podía celebrarse sin un corazón arrepentido genuinamente delante de nuestro Señor. Ahora, creo que cuando ustedes escuchen esto, entenderán mejor, y es importante. Trate por unos segundos, yo no soy un buen narrador, pero trate por unos segundos, y si quiere cerrar sus ojos, hágalo, de trasladar, pero no para dormirse, por favor, de trasladar su mente a el campamento hebreo, el tabernáculo en el medio, la nube de humo o la nube de fuego, sacerdotes saliendo con sus trompetas, el pueblo en distintos quehaceres, o a la salida del sol o al ponerse, y todo el pueblo escuchaba lo que ahora van a escuchar ustedes. Córralo. Durante 2 minutos, 15 segundos, todo el campamento en forma reverente volvía su mirada a la presencia de Dios. Afligían sus corazones al son de esos bellos sonidos. Al salir el sol y al ponerse el sol, antes del día de la expiación. Y el primer día, las trompetas sonaban varias veces durante el día, diciendo a todo el pueblo
Este es un nuevo comienzo. Es un nuevo año. Prepárense para la fiesta de la expiación. Y de paso, prepárense para la fiesta de los tabernáculos. ¡Wow! Ahora deduzco que una cantidad de detalles cívicos que alguna vez admiré, también los rasgaron de la Biblia. Déjeme decírselos. Si alguna vez usted estuvo a las 6 de la tarde en un cuartel, en una base militar, es un momento tan reverente, de tanto respeto, cuando empiezan a bajar el pabellón nacional y empieza a sonar el himno. No importa el grado militar de los que están en ese cuartel, todos, donde quiera están, y sin importar lo que estén haciendo, dan la vuelta con su mirada al pabellón nacional y en posición de firme respetan el toque del himno. Es un momento tan especial. Ellos están evocando las razones del por qué han prometido ser fieles a su nación. Y la bandera representa eso. Por supuesto, es una burda comparación del momento hermoso que debió ser la fiesta de las trompetas. Les quiero contar otra locura que estamos pensando. Estoy orando para que al fin, uno de estos días, Dios obre un milagro y nuestra radio, ustedes puedan escucharla en AM. Eso significa una serie de cambios y cosas que no sabemos si vamos a poder. Lo logremos o no. Mañana preguntaré a los que saben cómo pongo parlantes por todas las instalaciones de la iglesia. Y cada vez que está a punto de empezar un culto, suenen esas trompetas. Tal vez así los que vienen a pasear a la iglesia entran al culto. Tal vez así muestran respeto por la alabanza en lugar de quedarse por allí o por allá. En fin, no me importan los que no han alcanzado a la fecha madurez y que no se han dado cuenta que el culto no es para ninguna otra cosa más que entrar a adorar al Señor. Me importa aquellos de ustedes que sí ahora aman la palabra y que saben que un culto es santa convocación. Es tiempo de entrar en una actitud reverente y de arrepentimiento. Bueno, hasta aquí historia, hasta aquí, hasta aquí no he hablado nada de cómo aplicarlo a nuestras vidas. Así es que ahora va el calendario profético. Ya les dije la historia, pero es que antes de ir al profético, no puedo pasar esto por alto. Quiero asegurarme que me di a entender cómo se supo que Abraham tenía fe. Porque obedeció. Voy a repetir. ¿Cómo se supo que Abraham tuvo fe? Grítelo. Una vez más, ¿cómo se supo que Abraham tuvo fe? Ok, respóndanme, ¿ustedes tienen fe en Jesús? ¿De veras? ¿Y entonces por qué razón siguen viviendo en adulterio? ¿Por qué razón no quieren casarse? Y por favor, a esta altura no me venga a decir como aquel joven irreverente y falto, quién sabe de cuántas virtudes. Si usted me presenta un matrimonio ejemplar, entonces yo me caso. Usted no sabe nada de Dios ni de temor de Dios.
Dios no dijo que debíamos casarnos porque éramos perfectos. Dios dijo que debíamos obedecerle. Usted no quiere obedecerlo porque usted no tiene fe en Él. Usted es un religioso que ha encontrado en esta comunidad aplausos que en el mundo no tenía o conveniencias que en el mundo no tiene. Si usted tuviera fe, daría el paso. Explíqueme por qué no se bautiza. No, ¿qué va? ¿Para qué me va a explicar a mí? Explíquele a Dios por qué hoy por hoy usted no tiene un ministerio en el cual servir a Dios. Y no me venga con el cuento, ya estoy sirviendo a Dios, en la oficina le hablo a alguien. Por favor, tener un ministerio significa sacrificar algo de nosotros para servir al prójimo. Y si usted es de esas personas que solo vienen a ver qué reciben de la iglesia, usted no sabe nada de dar para la iglesia, porque usted no tiene fe. Por eso es que no obedece. Sacrificio, fe significa esfuerzo. Todo lo que pasó ayer fue un acto de fe para los involucrados. Sé que se sacrificaron, sé los días que hicieron ayuno, sé los días que estuvieron comprometidos yendo a uno u otro lugar, haciendo publicidad, sobreponiéndose a las críticas de los que les gusta hacer eso. Fe es obedecer. Dios le dijo, hágalo, hágalo. De lo contrario, es religiosidad. Fe es lo que sucede con Santiago o David dicen. Santiago era el gerente general de una compañía, estoy hablando del pastor de Colombia, de una compañía multinacional en Fort Lauderdale. Tiene fe en Dios y Dios le dijo, deje todas sus comodidades en este país. Ya cumplió los 45, tiempo en que debe pensar en cómo recrearse, tener un coche caro, tener una compañía, chequeras, esto, ir a la iglesia los domingos, pero disfrutar del fruto de su trabajo. Por eso Dios lo sacó del alcoholismo y del miserable esclavo que era, para que ahora usted se dé la gran vida. Y Dios le dijo, no, en realidad te saqué de donde estabas y te di lo que ahora tienes para que te vayas a Cartagena y seas pastor. Y que a veces no tengas coche, que a veces tienes que esperar qué va a pasar el siguiente día porque no lo sabes. Entonces fe es obedecer. David es un ingeniero civil en Costa Mesa y pasa 10, 15 días en Latinoamérica intentando servir a las personas. Mientras usted no tiene ni horas, ni minutos, puede cerrar su negocio para ir a recibir el culto. ¿Usted cree que eso es fe? Wow, alguien habló mal de lo que es fe y usted entendió mal. Y yo quizás igual, entendí mal. Un nuevo comienzo. Las trompetas es un nuevo comienzo y esto no sucede sin arrepentimiento, sin una actitud genuina. Arrepentimiento es dejar mis errores del pasado y empezar con un nuevo llamado. Hey, predicador, ya basta, yo estoy avergonzado. Entendí que debo hacer las cosas de otra manera. Bueno, arrepentimiento es hacerlas como Dios manda.
Arrepentimiento es obedecer lo que Jesús pone en nuestro corazón. Y para finalizar, el Señor mismo dice que estarán dos en el campo, dos en la cama, dos trabajando, en el coche, en un avión, quién sabe dónde. Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, tocará ese shofar una vez más para la santa convocación de la iglesia de Cristo. Y donde quiera estemos, empezaremos a ser arrebatados juntamente con Él por la eternidad. Los que tuvieron fe en Cristo Jesús. Inclinen sus rostros. Señor, gracias por tu palabra y por lo que me ministras. Qué hermoso esto de las fiestas, Señor. Quizás hay alguien sin Jesús a quien le hablaste esta mañana. Toca tan fuerte, por favor, su vida, que puedan recibirte. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados.